Sí, parece mentira tantos años, ¿no? Que pasó tanto tiempo desde que hablábamos de teletrabajo. Les cuento simplemente que la fundación donde estoy es una continuidad de ese proyecto que hablaba Adriana, que empezó en el año 2000, cuando fue esa crisis tremenda que tuvimos en Argentina y después se extendió un poco a la región, pero había como, digamos, una necesidad fuerte en la universidad porque muchos jóvenes para esa época emigraban y teníamos disponibles en cierta forma las tecnologías, pero la gente no sabía usarla como una herramienta de trabajo. Así que tal vez el mayor trabajo que pudimos hacer en esa época, así como otros hacían otras actividades sociales, era informar a todos, especialmente en el ámbito donde estábamos, que era la universidad, que había otros caminos posibles, ¿no? Que había que ver a la máquina no solamente como una herramienta de juego, que era un poco lo que se veía en ese momento. Es más, como la gente tenía problemas de trabajo y problemas económicos, se desconectaba de Internet. Así que era como, ¿no? Una cosa de poder transmitir que justamente podía ser la única llave, ¿no? Que abriera otras puertas y bueno, y eso nos encargamos un poquito en esa época para que todos pudieran encontrar nuevas alternativas, sobre todo cuando algunas puertas, ¿no? Como fue esa época, se cerraban tan violentamente y bueno, causaba tanto daño social, ¿no? Y bueno, las mujeres sobre todo, pues se iban sus hijos y se iban a veces después sus maridos, ¿no? Y a veces quedaban solas, bueno, era todo un conflicto bastante importante que ya muchas a lo mejor se acuerdan de esas épocas que tuvimos que pasar. Pero bueno, después por temas políticos un poquito se desactivó el proyecto en la universidad, así que para el año 2011 lo continuamos con la fundación. Así que bueno, acá estamos haciendo a veces mirando estas tecnologías que se pongan al servicio de la sociedad y no que sean, digamos, no como ahora les voy a mostrar la presentación que hice brevemente para que me ayude un poco y guíe la charla, espero que participen, pero ya veo que son todas mujeres muy activas, felicitaciones a todas por lo que hacen y bueno, estos caminos que se abren a través de la lucha de muchas mujeres como ustedes, ¿no? Así que si no sería como todo mucho más complejo en general. Así que bueno, no sé si puedo yo compartirles una presentación. Sí, ya te puse como Ah, bueno. coanfitriona, Sonia. Bueno, buenísimo. Tengo que ver esto, a ver cómo es, si lo puedo compartir desde acá directamente. A ver. Ustedes me avisan si se ve, Sí, ¿sí? Bueno, esperen que voy a ver si lo puedo mirar de acá y si lo puedo poner como modo presentación. Tengo tantas cosas abiertas que se me ujú. abrieron. Ahí está, ahí veo. Ahí parece que va a ser. Bueno, este es un videito que después vamos a mostrar, pero quiero ir más adelante. Esto es lo que le quería preguntar, ¿no? Si, como decía Marta, cuando estaba comentando un poco de los desafíos que tenemos en esta época, que la IA ya está, ¿no? La IA ya la tenemos, en muchas empresas es muy difícil que no hayan instrumentado algo que tenga que ver con la IA. Dicen que incluso, bueno, los estudiantes son quienes más usan la IA, así que también tenemos un gran desafío en materia de educación. Pero el tema es como si cada uno de ustedes ha tenido oportunidad de probar alguna herramienta de IA y, si las, y cómo la sienten, ¿no? Si la sienten que esta es una nueva brecha o si de pronto es un trampolín. Lo que ustedes sientan, ¿no? Si no quieren, a lo mejor puedo mirar también el chat, ¿no? Con esto, no sé si lo puedo ver. No, me parece que nos va a aparecer en Sonia, la pantalla. si pones en vista, ahí arriba en la barrita de arriba, completa, la diapositiva, nosotros la vemos más grande. Y creo que vos A ver. también. Sí, porque se ve toda la pantalla. Ah, se ve toda. Ver, a ver acá que dice ver, no, A lo mejor antes de compartirla. antes de compartir, mm, No, del que documento que sí, vos hayas compartido, ahí.
pones vista y se pone solo sin las barras de Que herramientas. yo le puse, Sí, claro, porque vieron que les decía que se me había abierto un montón de cosas, porque yo generalmente no uso tanto el Zoom, uso más el Meet, ¿no? Pero saben que ahora no puedo salir. Así que si no sé cómo lo estarán viendo, si molesta mucho, si no lo dejo, porque las voy a bien, demorar y no encuentro dónde está esto. bien, No, se ve un poco tranquila. chiquito, pero está bien. ¿Se ve igual? Bueno, igual no tiene Sí, mucha. sí, Más, sí. más me Seguí interesa a lo tranquila, mejor. ¿Cómo? seguí tranquila, se ve, se ve. Bueno, porque si no, más me interesa conversar con ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes ven? Y sobre todo esto, si lo sienten como una brecha o si lo sienten como un trampolín. Porque a No. partir de acá es que nosotras podemos empezar a lo mejor a tomar decisiones, ¿no? ¿Qué les parece? Discúlpame, Sonia, cuando vos hablas de brecha, Sí, ¿qué es exactamente lo que estás preguntando? con respecto a la IA, ¿no? Si nos Sí, sentimos muy sí. distantes, ¿no? Si nos sentimos que no es para nosotros, eh, sobre todo les diría, como vamos a personalizarlo un poquito, sobre todo eso, ¿no? ¿Cómo es nuestra relación con esta tecnología? Vieron que a veces, bueno, hablamos como que hay cierta, una mayor afinidad o no con respecto al uso de estas tecnologías y bueno, ¿para qué nos sirven a nosotros? El tema es cómo ustedes lo viven, ¿no? Cómo lo sienten. De hecho, hay mucha tecnología que nos rodea y que ya está, ¿no? En IA, digamos. De hecho, ya cuando hablamos por teléfono para pedir un turno médico, en general nos atiende una máquina. O cuando queremos hacer no sé, un pedido de un reclamo por el teléfono, por el celular o lo que fuera, también, ¿no? Nos atienden y hay cantidad de personas que se están especializando en generar estos chats tipo GPT para las empresas y que responda a lo que de pronto uno quisiera o va a necesitar, ¿no? Sin la presencia humana. Bueno, ahí me estaba levantando la mano Sofía Y, y Susana. Eh, yo lo uso con el mail y con la inteligencia artificial Gemini, o sea, y es práctico, o sea, es práctico. Bien, te sentís más bien como que te está siendo útil la IA. Sí, sí. Y Susana, Bueno, yo que participé primero de una capacitación del Banco Credicop a la Comisión de Asociados y ahí me quitó un poco el prejuicio que yo tenía, ¿no? Y después tuve un inconveniente, un error cometí en una transferencia que no tuvo nada que ver con la inteligencia artificial y me metí con el chat y le fui preguntando y me dio una cantidad de información hasta que le pregunté la dirección y me dijo que eso no de la persona, ¿no? Y ujú, la verdad que me sorprendió y me preocupó las dos cosas, porque cualquiera puede entonces acceder con algún dato a la misma información que accedí yo de otra persona. O sea, el uso que le demos. Lo demás creo que lo podremos aprender a usar. sí, yo creo que el aprendizaje va a ser lo más fácil. El tema es todo lo que nosotros le podemos aportar, ¿no? A esa IA. Y sobre todo, bueno, ahí hay un tema que comentaba Susana. Hay un problema que tiene que ver en cómo usamos los datos y qué datos estamos dando a la IA, sobre todo cuando son datos sensibles o personales, ¿no? A veces le hablamos de enfermedades que tenemos, a veces le damos datos nuestros, ¿no? Personales, y no sabemos exactamente cómo la IA vuelve a transformar eso en un conocimiento o una información para otros. Bueno, no nos vamos a meter tanto en estos temas, pero sí vamos a reflexionar sobre algunos de ellos, porque bueno, no nos da a lo mejor demasiado el tiempo, pero sí pensar, sobre todo ahora, ¿no? Que nos enfocamos en los temas de trabajo, bueno, los riesgos también en los cuales vamos a incurrir, pero bueno, nos vamos a enfocar no en esto que para lo que me invitaron hoy, que es hablar un poquitito de la mujer trabajadora y de ver cómo utilizamos estas tecnologías, a ver si generamos mayor brecha o si las vamos a usar como trampolín. Creo que acá vienen las decisiones. La tecnología ya está.
tiene algunas dificultades para nosotras que tenemos que ir observando, ¿no? Sobre todo, yo tengo que hablar de generalidades, ¿vieron? Pero ustedes realmente son las que conocen las realidades en sus contextos y son las que van a poder observar mejor qué es lo que pasa alrededor, ¿no? O individualizar y pensar en una misma. Pero así, en general, nosotros tenemos culturalmente algunas actividades asociadas, ¿no? A los roles de las mujeres, como son los roles de cuidado, como son los roles administrativos, algunos temas de soporte, como de atención al cliente, y esas son justamente las actividades que la IA prefiere para automatizar. Entonces se habla de que el 80% de esas actividades van a ser, digamos, automatizadas a través de la IA. Y hay una realidad también, las empresas no van a contratar personas o actividades que la IA pueda hacer por su cuenta. Así que tenemos que pensar, no que la IA nos quite el trabajo, como a veces hablamos, sino que la IA va a hacer algunas actividades que les resulten sencillas y les resulte baratas y las va a hacer más rápido. Así que nosotros tenemos que pensar en dar un saltito más a estas actividades. O sea, va a haber una exigencia de parte de nuestra formación, de parte de, bueno, las actividades que solemos tener asociadas a los roles de mujeres. Como para pensar, digamos, ¿no? Hay, digamos, se habla también, ¿no? De que hay un desplazamiento tecnológico que obviamente no es neutral, en donde dice que las mujeres tienen un desplazamiento que es mayor al de los hombres y hablamos de prácticamente un 9,6% sobre un 3,5%, ¿no? Hablando de estas brechas y de estos temas entre hombres y mujeres, en el cual tenemos que prestar mucha atención. Y pensar que la IA, eh, yo les diría que si nos remontamos a la historia, cuando hablamos de la revolución industrial, también todo aquello que fue especializado en su momento, bueno, facilitó después el uso de tecnologías que reemplazaran, ¿no? Entonces, cuanto más segmentamos las actividades, más fácil son de reemplazar. Pero hay muchos roles que nosotros podemos desarrollar y que no tienen que ver con solamente tareas administrativas o tareas de soporte, y aquellas que sí están realizando estas tareas tienen que pensar en dar un saltito más, ¿no? A estos roles que históricamente nos fueron asignados y que, bueno, gracias muchas veces a personas como ustedes, a luchadoras en la sociedad, bueno, se han ido sorteando, ¿no? Estos obstáculos y estos temas, y las mujeres están alcanzando más niveles de liderazgo, pero todavía nos falta un poquito recorrer. No sé si es verdad, ustedes me dirán, yo miré algunas estadísticas de mujeres cooperativistas y hablan de que, bueno, si bien están en un porcentaje mayor en los consejos de administración, entre el 20 y el 25%, en los niveles, por ejemplo, de presidencia hay solamente un 10%. Supongo que ustedes tendrán mejor información que yo, pero digamos, esto es lo que se habla, por lo menos así en general, en las búsquedas que yo realicé en este momento, y no se aleja demasiado a lo que son las empresas hoy. Incluso, bueno, hay algunos estudios que en los países más desarrollados dicen que las mujeres encuentran a veces tantos obstáculos para alcanzar los niveles gerenciales que optan por poner sus propias empresas. Y hay muchas mujeres muy exitosas, ¿no? Como empresarias. Así que siempre hay salidas o caminos, ¿no? Que hay mujeres que están dispuestas a recorrer. Pero bueno, tal vez tengamos que mostrar, ¿no? Y llegar a la sociedad en su conjunto. Yo digo, bueno, en el nivel educativo, que es donde yo estoy, a veces también cuesta que ellas puedan ver eh, alguna de estas salidas, ¿no? Como posibilidad. Y bueno, y se obstaculizan un poquito. Les quería mostrar este video. No sé si lo puedo mostrar directamente acá. ¿Se verá? ¿Ustedes me dicen? A ver.
Ah, bueno, ahora salió. Antes no lo podía sacar y ahora salió. Esperen que quiero... Lo voy a copiar y lo voy a poner. Bueno, acá estoy media complicada. A ver si dejo de compartir esto. ¿Están viendo mi pantalla ustedes? Sí, sí. A ver, voy a copiar a ver si se ve. Disculpen, ¿eh? Ahí va. A ver. Ahí va. Antes de que siga, ¿lo escuchan el video? ¿Se escucha? Se ¿Sí? escucha, pero no se ve. No se ve. ¿Ahora? No, no se ve. ¿Tampoco? No, porque está Ciano Infractir, no. Quizás tendrías que sacar la presentación de PowerPoint y poner solo, subir el video de YouTube. A ver. Porque no encuentro dónde. A ver, ahí estamos. A ver si puedo sacarlo de acá. Gracias. Está caliente. A ver, ahí si lo pongo directamente con esta pantalla, ahí se verá. A ver, ahí está. Ahí está. Ahora sí, ¿Sí? ahora sí, 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 A ver ahí. ahora sí. Bueno, ¿qué les pareció? Tremendo, tremendo. Bueno, es por eso que íbamos a hablar, ¿no? Esto es un Lo poco que ahorran nos en convoca. luces, salarios. Bueno, estamos complicadas, ¿no? Hoy, Esperen, ahora chicas, voy a poner esto. hay una película coreana, una de las últimas, que se llama Última Oportunidad o Última, The Last Chance, que es terrible, terrible, escalofriante, y que termina, digamos, de esta manera, donde los hombres no son necesarios, donde la tala de árboles va con la IA y toda la fabricación está con la IA. Y solamente tienen una persona mirando la tablet a ver si hay y nada, y todo así, silencio, terrorífica es. Bueno, es eso. Es eso. Bueno, a ver, yo ahora no las veo a ustedes. ¿Ustedes ahora ven más grande la presentación? No, no, no. No, No, Igual. igual. Bueno, porque yo no puedo verlas a Gracias. ustedes. Sí, pero la veían, ¿no? Antes la presentación o no. Sí, sí, la Ah, vimos perfecto. bueno, voy a ponerla así, pero cuando lo pongo así dejo de verlas a ustedes, así que algo pasa con mi uso del Zoom. No, ya les digo, no es la que más uso el Zoom, uso siempre la de Google Meet, pero bueno, acá estamos. Así que sepan disculpar, vieron que uno se acostumbra a usar una, después les cuesta usar otras. Bueno, como ustedes bien decían, es una fábrica que funciona con las luces apagadas, es una fábrica que tiene posibilidades de producir un celular por segundo. Es la fábrica Xiaomi, como vieron, es una fábrica china.
esto no es futuro, este es como están funcionando hoy. Este video que ustedes vieron es del año 2023, ¿no? Y entonces lo están promocionando, dicen que están, en realidad ahora esta fábrica Xiaomi también está haciendo autos de la misma manera, tratando de que todo el trabajo, digamos, que podían hacer antes personas, lo están haciendo en este momento robots y se está produciendo un auto cada 72 segundos, ¿no? Para que vean la velocidad. 78 minutos. No, segundos, 72 Un segundos. auto. Un auto. Bueno, ¿Cuánta gente necesitamos? imaginen que el celular es uno por segundo. Creo que son 10 millones de celulares al año, una cosa así. Y en el tema de los autos, que son autos nuevos que está sacando ahora Xiaomi, eh, trabaja una persona cada 8 robots. Eh, bueno, es como, como para preocuparse un poco, ¿no? De todas maneras, yo creo que hay que poner la mirada en lo que va a pasar. Cuando nosotros hablábamos de teletrabajo en aquella época, en el año 2000, hablábamos también de una globalización del trabajo que iba a ser complicada, ¿no? Para todo lo que son los mercados. De hecho, después lo vimos también con el tema de los call centers y demás, ¿no? Las dificultades y las formas de contratación a veces que tienen las empresas que de pronto, bueno, pueden contratar porque hoy les conviene el cambio, la moneda y demás, una determinada cantidad de personas y rápidamente después, ¿no? De terminar contratando en otro lado cuando les deja de convenir, ¿no? Entonces, la mano de obra, sobre todo el conocimiento y demás, está globalizado en este momento, como que tenemos que también pensar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con nuestro conocimiento? ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos y las dificultades? ¿Y qué es lo que viene, tanto para mujeres como para toda una región, ¿no? Como que tenemos que pensar, yo no tengo las respuestas, ¿no? Si de pronto me invitaron para que yo dé respuestas, bueno, no las tengo cuestionamientos y tal vez cosas en las que tenemos que detenernos, observar y ver qué puede pasar y de qué manera podemos aprovechar oportunidades o protegernos de aquellos aspectos bueno, que las tecnologías van a traer irremediablemente y que no van a ser fáciles de resolver. Tal vez cada una tiene cosas en su mano que puede llegar a hacer. Yo digo, bueno, que en materia educativa tenemos que desafiarnos con el conocimiento, ¿no? No es descartar las tecnologías, no pudimos descartar Internet, no pudimos descartar el teletrabajo, digamos, las tecnologías una vez que están intervienen. Lo que yo siempre creo es que así como ustedes trabajan algunos aspectos que han podido mejorar, tenemos que pensar en qué aspectos, ¿no? De estas tecnologías podemos realmente aprovechar y poner al servicio nuestro, ¿no? Al servicio de la sociedad. Saben que Tesla, dicen que los chinos le ganaron ahora con los autos híbridos y demás que estaba haciendo y está fabricando unos robots hogareños. ¿Vieron algo bueno? Tenemos, ¿no? Nos pueden ayudar en las tareas del hogar, ¿no? Dicen que va a cocinar y que va a poder hacer un montón de cosas y aprende de lo que uno hace en su casa y después el robot lo va repitiendo, ¿eh? Así que bueno, veremos qué es lo que pasa. Y dicen que va a ser fácil comprarlos, no demasiado caros, o alquilarlos por mes. Así que bueno, no sé qué puede resultar, pero vamos eh, a ver qué es lo que pasa también con toda la gente que a lo mejor se dedicaba, ¿no? A esas tareas hogareñas y que, bueno, ahora van a encontrar algunas dificultades. Supongo que en la medida que se irá extendiendo esta tecnología. Y habrán escuchado, no sé si hay alguien, bueno, vi que había gente de Córdoba, creo, Santa Fe, no sé si habrá alguien del sur. ¿Hay alguien de Sí, la... estaba Valeria. Valeria, Valeria de Lewis. Bueno, porque Sí, justamente... por acá estoy. Bueno. Por acá estoy, Valeria de Chubut. Bueno, esperen que se volvió a poner el video. No sé qué toqué o algo toqué mal. Ahí lo voy a apagar. Bueno, Valeria de Chubut, no sé si habrás escuchado también que mucho del ensamblaje que se hace en el sur tiene que ver con, bueno, la mano de obra femenina, ¿no?
creo que un poquito todos conocemos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Esperen que quiero ver, ahí está. Sí, Ahí la principalmente en Tierra del Fuego es donde está el claro, ensamblaje de principalmente electrodomésticos y celulares. claro. Bueno, después de ver este video, ¿no? Es como que tenemos que ver qué es lo que puede llegar a pasar en estos lugares y con esta mano de obra femenina. Hablan de que el 35% más o menos de la fuerza laboral e industrial en Tierra del Fuego es femenina, justamente. Y el promedio nacional está más o menos en el 19%, es decir, hay más en el sur, ¿no? Dedicándose a estas destrezas manuales finas que en el resto del país. ¿Sí? Y esto es lo que hablábamos antes, ¿no? De el desplazamiento tecnológico, sobre todo, bueno, para las mujeres, que es lo que un poco se viene. ¿Eh? Eh, Acá hay un tema que por ahí suena muy tecnológico, pero mm, en realidad no es tan tecnológico. Tenemos que ver qué hacemos con estos algoritmos que no nos ve, ¿no? Ya la palabra un poco nos asusta, pero en realidad es cuando nosotros nos ponemos a usar un chat y empezamos a conversar con una IA, eh, ustedes van a ver que la IA contesta en base al pasado, o sea, en base a los datos que alguien cargó. ¿Mm? Y si el pasado nosotros decimos que tiene mucho de mano de obra masculina, en realidad lo que está haciendo es mostrándonos un espejo que ya tenía, digamos, alguna brecha eh, masculinizada y lo va a transportar, por decirlo así, hacia el futuro y va a seguir, en cierta forma, automatizando esa desigualdad, ¿no? Y acá vienen otros datos. Habla de que el 22% de los desarrolladores de estas inteligencias artificiales son mujeres. ¿Sí? Pero fíjense que hay otro 88% que no, ¿no? Algunos casos, para que nos demos cuenta de cómo funcionan estas inteligencias artificiales. Hace pocos años, en el 2018, Amazon puso, digamos, en funcionamiento la IA para eh, seleccionar personal, digamos. ¿No? Entonces la IA analizó 10 años de currículums anteriores de Amazon eh, y en esa composición o esa interpretación que hace, entiende que los hombres son mejores para contratar que las mujeres, porque la mayoría de esos currículums eran de hombres. ¿No? Incluso había, por ejemplo, había descartado un currículum que decía que era la capitana de un equipo de handball femenino. ¿No? Y lo había descartado porque era mujer. Es decir, prácticamente la selección que había hecho o que comenzó a hacer se basaba en esa información pasada y solamente estaba seleccionando hombres. Después parece que lo corrigieron y después, bueno, se dieron cuenta de ese sesgo, ¿no? Que tenía la inteligencia artificial. Pero hay otros casos que no solamente tienen que ver con los temas de IA, que venimos arrastrando un poco históricamente. ¿No? Por ejemplo, este que habla acá de los casos de seguridad. ¿No? Y en el caso de seguridad muchas veces se ponen para probar los autos, vieron que a veces vemos algunos videos donde chocan los autos de alguna manera deliberada, para ver, bueno, cómo se prenden los airbags y demás, cómo funciona un poco la seguridad de ese auto. Y en general los maniquíes que usan son de hombres. ¿No? Entonces hay algunos estudios que se hicieron que dicen que finalmente las mujeres sufren lesiones graves producto de que estas pruebas no fueron, digamos, o no han considerado que hay sexo femenino y sexo masculino. Y hace poco, haciendo zapping, ¿no? en el televisor, estaba viendo el programa de Mirta Legrand. No sé si alguno tuvo oportunidad de verlo, un día que estaba cenando Arturo Puig. Ah, Y, sí.
Bueno, y saben que hay muchos diagnósticos que ahora están utilizando en telemedicina que también son cargas, bueno, realizadas por doctores, ¿no? Y él comentó algo que a mí me llamó la atención y me hizo acordar a esto también, ¿no? Porque la IA se está utilizando mucho para hacer diagnósticos de todo tipo y sobre todo de imágenes también, ¿no? Pero él comentó algo con respecto a la muerte de su esposa, de Selva Alemán, y dijo que hubo un mal diagnóstico, ¿no? No sé para qué dijo que sí, si se acuerda de Yo, esa. yo lo vi justo ese pedacito y Sí, yo también, porque me llamó la atención, a mí ¿no? también, y me quedé escuchando. Claro. Bueno, fíjense, ¿no? Que lo que él decía, ¿no? Que el diagnóstico de un infarto en los hombres no es igual que el diagnóstico de un infarto en las mujeres, ¿no? Eh, el hombre en general, bueno, tiene esto del brazo izquierdo, que yo creo que es lo que más nos acordamos cuando hablamos de estar atentos a ver si puede suceder o no un infarto. Y en el caso de Selva Alemán fue una especie de descompostura. Tuvo un infarto en el estómago. Sí. Claro. Porque la aorta pasa casi por el medio, ¿no? El abdomen. Exactamente. Sí, así es. Claro, yo me acuerdo, mi suegra también había tenido un infarto hace unos años, que por suerte lo de ella lo pudieron, digamos, ver en el momento, un diagnóstico más acertado, pero me acuerdo que ella lo que tuvo son vómitos, ¿no? Así que cuando las tecnologías, y sobre todo ahora como están influenciando todos los servicios, ¿no? De la vida de las personas, nos invisibiliza, entonces acá tenemos, bueno, otros desafíos, ¿no? Los cuales tenemos que empezar a, eh, bueno, tal vez alguna ya empezó, pero digamos que las que todavía no, tenemos que empezar a hablar de cómo le insuflamos, como dice acá, humanidad a esta tecnología, ¿no? Y la tecnología, cuando uno habla de la economía, ¿no? Como la estamos viendo hoy, en realidad está buscando más bien temas que tienen que ver con la eficiencia, ¿no? Con la rapidez, ¿no? Pero no están mirando lo que nosotros podemos observar, ¿no? Eh, Esto de, no sé, de ser más empáticos. Imagínense, ¿no? Una tecnología que haga una especie de, no sé, de base de datos en donde ponga las inasistencias que pueden tener hombres y mujeres en una empresa. ¿Mm? Probablemente los hombres tengan menos, ¿Mm? Pero por este tema que nosotros nos dedicamos más al cuidado de los mayores, al cuidado de los hijos, y que muchas veces sigue todavía culturalmente recayendo en la vida de las mujeres. ¿Mm? Queremos cuidar de nuestros padres. ¿Mm? Eh, Así que bueno, si solamente se mira un aspecto de asistencia, como puede ser un dato, una información que puede arrojar una máquina, seguramente digamos, bueno, que las mujeres están en desventaja eh, para continuar, o si hay que tomar decisiones de despido en algún lugar, bueno, probablemente las mujeres sean las más afectadas, ¿no? Sin embargo, nos falta, bueno, el contexto de por qué de pronto sucede eh, bueno, esas situaciones, ¿no? Y solamente las mujeres lo podemos dar. Yo creo que la humanidad en sí necesita de las dos miradas, ¿no? Necesitamos eficiencia, pero también necesitamos, ¿no? El contexto en el cual suceden los temas, en el cual, digamos, las mujeres tenemos una visión panorámica mucho más grande, digamos, la podamos compartir con la mirada a veces masculina que encontramos en una organización. Eh, Ahí, perdóname, Sonia, ahí aporta Valeria, Así porque dice, yo el no caso las de las veo, cooperativas, ¿eh? sí que no las El caso veo. de las cooperativas de arroz integradas por mujeres de Japón es un caso testigo de adaptación del mercado laboral. Adaptaron herramientas de trabajo del campo al tamaño de las mujeres, tractores, camiones más bajos, etcétera. Bien, bueno.
Eh, eh, bueno, esos son trabajos evidentemente de alguien que vio dónde está la problemática y que quiere, digamos, que se amplíe ese panorama hacia las mujeres, ¿no? Yo me acuerdo también, bueno, trabajando con las personas con discapacidad, que muchas veces estamos en contacto con ellas por el tema del uso de las tecnologías y de pronto para algunos es la única oportunidad que tienen, ¿no? Como trabajo, el hecho de poder teletrabajar. Eh, y por ejemplo, en una de las universidades que estaba en El Salvador, toda la universidad se había modificado porque, digamos, una de las directivas de esa universidad andaba en silla de ruedas, ¿no? Entonces, en cada lugar ella se había tomado el trabajo de pelear por que necesitaba esa movilidad y poder andar. Y la verdad que convirtió toda esa universidad en una universidad accesible. Y la accesibilidad, obviamente, para las personas que usan silla de ruedas es indispensable, pero en realidad es útil y es excelente para todos, ¿no? Incluso, bueno, ustedes habrán visto, muchas veces vemos rampas y usamos la rampa, no la escalera, ¿no? Por más que no estemos utilizando una silla de ruedas. Es decir, a veces, ¿no? Esa mirada que tiene que ver con las necesidades y con algo que el otro deja de ver o invisibiliza, hace que las cosas vayan cambiando y se vayan transformando. A veces parecen pequeñas cosas, pero la verdad que cuando uno la mira a lo largo del tiempo se da cuenta de la importancia, ¿no? Que van teniendo estas decisiones que vamos tomando diariamente, tanto para uno como para todos los demás, ¿no? Y para las personas con discapacidad todo es una lucha. Bueno, nosotros acá en Cooperar tenemos un pacto por la discapacidad para ayudar a las personas con discapacidad. Yo me acuerdo acá en Castelar unos hermanitos que tienen un problema congénito, los dos, unos mellizos. Se hicieron muy famosos porque este, llevaron adelante una lucha tremenda con la mamá acá en la zona para lograr las plazas inclusivas y después en la escuela de cada uno de ellos para lograr las adaptaciones. Sí, es tremendo eso. Sí, es como bravo, digamos, pero se hacen cosas, ¿no? Se hacen y después hay que, bueno, en el caso este que les comentaba, como un hecho muy práctico, pero también hay mucha lucha atrás de normas y legislaciones y creo que es un colectivo que tiene, bueno, una cantidad de normas tremendas, pero también un montón de normas que nadie cumple, ¿no? Y entonces ahí ya viene otro escalón en esa lucha que ellos desarrollan. Realmente es permanente, ¿no? Como muchas de las actividades y luchas que uno encara, ¿no? Permanentemente. Bueno, a ver, ahora les estoy viendo, así que no sé si veo la presentación. Ahora vengo por acá. Acá estamos. Bueno, entonces, yo creo que tenemos, como decíamos antes, ¿no? Pensar si las tecnologías van a utilizar o van a utilizarse para reemplazar esas actividades más sencillas, repetitivas, en donde ustedes piensen que la IA es una inteligencia artificial, obviamente que está imitando la inteligencia humana. No la reemplaza y no piensa tampoco. ¿Eh? No. Trabaja en base a relaciones de información previa, ¿no? Que se le ha incorporado. Obviamente son cantidad de informaciones que no hace falta que le diga, pero también tenemos que estar atentos porque la IA nos miente. ¿No se han tenido experiencias donde sienten o se dieron cuenta que les estaba mintiendo? O un error. Mintiendo no, pero cometiendo errores. Error. Bueno, a mí me mintió. Digo, la primera vez cuando uno piensa, no, incluso me decía, me habían comentado que la DeepSeek, la de la China, era como muy eficiente, ¿no? Entonces yo estaba buscando, vieron cuando recién uno empieza a investigar y a ver cómo hacer las cosas y qué le conviene más utilizar y seleccionando un poco las herramientas que después va a ir aplicando. Bueno, me habían comentado que la DeepSeek era como más eficiente que las otras. Yo digo, bueno, voy a ver de qué manera.
Entonces yo convertí todos los materiales de la universidad de todos estos años, porque hace más de 25 años que estoy en la universidad, yo las empecé a convertir con IA, es decir, haciendo presentaciones más atractivas, poniendo podcast, bueno, algún video corto con algún avatar, ¿vieron? Porque ahora hay que entretenerlos también a los jóvenes, ¿no? En una clase, y yo doy las clases los sábados de la mañana, imagínense, de 9 a 13 hay que preparar una batería de actividades para que ellos estén dispuestos a compartir y, bueno, comprometidos con adquirir nuevos conocimientos. Así que dije, bueno, voy a probar con el DeepSeek a ver qué pasa. Entonces me dice, bueno, que le suba las unidades en el Drive, que lo iba a tomar y que iba a preparar los materiales. Yo dije, esto es fantástico, porque si va a hacer todo, y me voy a ahorrar un montón de tiempo, porque ya eso son cosas que uno ya tiene más o menos preparadas y elaboradas por unidades. Y me dijo que espere, ¿no? Que la suba y que espere, ¿no? Que le pase el enlace o que le comparte y le espere. Bueno, la cuestión es que me quedé esperando y digo, bueno, esperé hasta el otro día, ¿no? No había nada. Después digo, bueno, voy a preguntarle a las otras inteligencias artificiales si es posible eso que me decía el DeepSeek, si es posible que yo suba al Drive y que las tomen. Me dicen, no, es imposible, no pueden hacer eso. ¿No? Yo sí lo que puedo hacer es subirlo en el mismo lugar en la medida que permita, ¿no? la IA que suba los materiales y de ahí ellos pueden tomar y armar, ellos o ellas, o no sé cómo quieran llamar a la inteligencia artificial, y puedan elaborar algo, ¿no? Y después yo decía, bueno, ¿por qué me mentiste? Y me dio toda una explicación algorítmica, ¿no? Que después me la guardé, obvio, no les voy a pasar ahora acá, pero hablando un poco de que me respondía con lo que yo quería escuchar. O sea, estaba haciendo una composición, viendo mi alegría de que de pronto, bueno, qué bueno que iba a tener menos trabajo porque me iba a hacer todo, entonces me respondió con cosas que yo necesitaba que me dijera, pero que no eran verdad, ¿no? Y no eran ciertas. Entonces, hay que ver también cómo componemos esto de darle las instrucciones a la inteligencia artificial, ¿no? Para ver qué es lo que pasa con ellos. Bueno, no sé, son anécdotas. Eso me Sí. interesa, porque muchas veces, porque ahora está de moda, bueno, qué sé yo leo muchas noticias en internet. Entonces dicen, la IA dice tal cosa. Yo digo, la IA dice tal cosa, pero según cómo se lo preguntaste. Porque creo que eso influye mucho también, la forma en que uno pide las cosas a esa tecnología, la respuesta que va a obtener. Exactamente, ese es uno de los puntos más complicados, ¿no? Ese es uno de los, ¿qué es lo que primero, qué es lo que queremos? Por ejemplo, esto que yo les comentaba con respecto a la enseñanza, ¿no? Yo ahora mi desafío es que ellos trabajen con la IA en la clase, porque aparte lo van a hacer, estén conmigo o no. Que trabajen conmigo en una parte práctica en donde yo pueda guiar, porque ellos van a encontrar respuestas que por ahí no son, ¿no? No son las que, bueno, necesitamos para los materiales en sí de la cátedra. Así que uno cuando busca materiales o busca información, en realidad tiene que tener también un conocimiento previo. Y ahora más que nunca hay que ver bien dónde están las fuentes y utilizar más que nada la guía, por lo menos en mi caso, le confío un poco más cuando hablamos del deep search, ¿no? Que no es solo el chat superficial, sino que es en base, yo le pido las fuentes, ¿no? En base a, bueno, de dónde sacó tal información, por si quiero ir y ampliar o incluso ver si realmente es verdadero, ¿no? Lo que está enviando. Lo estamos permanentemente. Incluso no sé si entraron a Google, pero ahora Google primero da una respuesta con IA, ¿no? Sí. Y después aparecen enlaces, ¿no? O sea que ya es casi imposible que no estemos de alguna forma en contacto, ¿no? Con estas inteligencias artificiales. Por un lado,
son muy agradables ¿eh? Y muy fáciles. Por el otro lado, requieren de un desafío mayor, ¿no? De nuestra parte para poder interpretar y poder ver qué grado de veracidad tienen. Y ustedes saben, dentro de un tiempo va a ser muy difícil distinguir un video real de uno de inteligencia artificial. Y los desafíos son cada vez más en confundirnos. Sí. La gente trabaja, digamos, el que hace video, para, bueno, que no podamos distinguir entre una cosa y la otra. Así que bueno, es como que hay que prepararse para todos esos desafíos y para ver cómo vamos a resolver algunas situaciones. Tampoco creo que Daniela, haya... Sí, ¿alguien iba a decir algo? sí, yo tengo una inquietud que, por supuesto, pretendo resolverlo entre todas, ¿no? Sí. Eh, sí, como dijiste vos, va a pasar un tiempo hasta que veamos que como todo se adapta. No tengo ningún problema si los robots nos van a suplantar. Va a haber guerra de robots, entonces no van a matar seres humanos en el mundo y va a ganar la guerra imperial o de conquista el país que tenga los mejores robots, porque de última vamos a seguir abonando el cooperativismo a un movimiento humanitario. Digo, dentro del peligro, el máximo peligro ese que existe. A mí me preocupan los sesgos que tiene, como buena feminista, los sesgos que tiene por esto que vos decías, ¿no? Que los datos es como una gran enciclopedia tecnológica donde los datos que se han ido cargando son representación de la sociedad. Pero no solo porque para las generaciones futuras ese es el conocimiento válido, más que la maestra, más que cualquier otra cosa, entonces se van a reproducir estas cosas de que la salud es distinta, la salud hegemónica va a ser la de los varones y también los sesgos y los estereotipos van a seguir aumentando las brechas porque eso tiene un efecto multiplicador en el conocimiento. Eh, bueno, lo hice muy largo, pero digo, no es que nos tengamos que poner quienes querramos dejar el legado, así como nos dejaron las del siglo XX, las de la fábrica de Tagle, luchando contra la explotación, esto de la protesta. No es que nosotras vamos a dejar un legado minoritario en relación a una cantidad de, por ejemplo, varones unidos que están surgiendo ahora, que es un horror, sino que en algún punto la evolución de la IA puede ser que haga como un soliloquio, que nos hablemos entre algorizadas, digamos, feministas algorizadas. Nos convencemos entre nosotras, nos reforzamos nuestras creencias y damos vueltas en eso. Y por otro lado, varones unidos, por ejemplo, eh, ya no en la legislatura ni en el poder o siendo presidentes del mundo, sino convenciéndose entre ellos. ¿En qué punto en los conocimientos piensan que van a influir esa especie de guerras ideológicas y de prácticas en comunidad? Si aislándonos o, por ejemplo, las cooperativas vamos a tener que ver si el consejo de administración de qué fin es en el algoritmo, ¿se entiende? Para defender, digo, siempre nosotros hemos estado en la batalla cultural y la batalla de ideas, y la verdad que los campos, todo se ha trasladado a la tecnología. No quiero cerrar ninguna discusión con esto, solo quiero ver si podemos pensar si esas prácticas van a seguir existiendo o simplemente se van a anular desde los estados hasta los diálogos, como los conocemos, ¿no? Eh, no sé si alguna tiene algún comentario, si no te quería comentar una experiencia, pero bueno, antes me gustaría escuchar si hay alguna respuesta, ¿no? O comentario simplemente con lo que hablaba Sí, Marta. yo estaba pensando, ¿no? Soy psicóloga
Bien, Y Susana, bien. me interesan mucho los temas de salud, en general, no solo salud mental. Y lo que estaban contando recién de Arturo Puig, que yo no lo había escuchado, es igual a lo que leo que las mujeres estamos subdiagnosticadas, porque se minimizan nuestros síntomas, por ejemplo, porque somos más quejosas, siempre atribuyéndonos. Emocionalmente inestables. Claro, entonces que esto se va a repetir, o sea, se está repitiendo tal cual a través de la inteligencia artificial, es muy preocupante. Aparte de las tareas la primer parte que vos decías, Sonia. Eh, sí, es preocupante. Pero bueno, son campos de acción, ¿no? Que hay que empezar a repensar cómo nos metemos en estos algoritmos, ¿no? Y lo que decíamos antes, la IA es un espejo de toda la historia, ¿no? Y va a repetir las mismas brechas que venimos teniendo si no intervenimos de alguna manera en ese algoritmo. Hay formas de intervenir. Ahora, también ¿Cómo? sobre eso tenemos que pensar, ¿no? Cómo podemos colaborar para que estos algoritmos empiecen a visibilizar algunos otros aspectos. Marta hablaba de algo que yo durante mucho tiempo, hablando con las personas con discapacidad, hace unos años hicimos un trabajo con la OEA de inclusión de personas con discapacidad, ¿no? Y me hizo acordar un poco el comentario que decía Marta recién. Eh, Cuando hacíamos las reuniones de discapacidad para la inclusión, las organizaciones de discapacidad que tenían, bueno, diferentes tipologías, ¿no? De temas que tienen que ver con la discapacidad, invitaban a otras organizaciones que hacían lo mismo, digamos, ¿no? Entonces nos juntábamos en una reunión, todos los que pensábamos igual, y obviamente estábamos todos de acuerdo, ¿no? El tema es cómo nos empezamos a mezclar. Incluso, bueno, una de las actividades que hicimos en ese trabajo fue justamente decir, no, las personas con discapacidad que vengan solamente a contar un poco su experiencia y sus dificultades, y que va a ser un grupo expositor y minoritario, ¿no? El resto van a ser empresas que, por ejemplo, tienen que cumplir una ley de cupo que no cumplen, ¿no? Saben que en general en todos los países, incluso en Argentina tenemos, y no todos, digamos, le dan cumplimiento a esa ley de cupo. Bueno, y asumir un compromiso. Bueno, cuántas personas o, bueno, si había vacantes, en ese momento no era, por ahí el desempleo no estaba demasiado alto y había posibilidades. Y si no, decir, bueno, cuando vayan a contratar a una persona, una de las vacantes, ¿no? Porque de acuerdo a los cupos y los porcentajes y demás, se estudiaba o se analizaba eso, tenía que ser abierto para una persona con discapacidad, obviamente idónea, ¿no? Pero nosotros nos ofrecíamos también a preparar un poco a esa persona para que pudiera cubrir un cargo, ¿no? O un puesto. Y revertimos un poco la situación, porque si no, si nos juntamos todos los que pensamos igual, tampoco vamos a hacer una transformación como la que estamos buscando. Tenemos como que de pronto decir, bueno, nos vamos a meter, yo lo que le iba a decir ahora, metámonos en las áreas de sistemas. Si van a comprar un software o si van a desarrollar algo, tiene que estar la mirada para que digamos, no, esto no es solamente así, tenemos que agregarle, ¿no? Eh, Estas otras situaciones que solamente podemos ver las mujeres, ¿no? Lo que decíamos antes, yo creo que el mundo es realmente humano cuando están las partes representadas, ¿no? Cuando hay mirada de hombres y hay mirada de mujeres y hay consensos, ¿no? Y la búsqueda del consenso es algo que las mujeres solemos aplicar, ¿no? Como que es una de las actividades a veces que mediamos permanentemente en trabajos, en familia, y estamos siempre tratando de buscar, ¿no? Aquellos puntos de acuerdo para poder avanzar. Creo que hay mucha tarea ahí, ¿no? Como para hacer, pero que no escriban solo los hombres lo que va a haber en tecnología. No puede ser tan bajo un porcentaje
¿no? Trabajando en este tema de la inteligencia artificial y los algoritmos, ¿no? Como veíamos antes, de un 22% de mujeres. Así que hay que seguir creciendo en eso y poder ver, ¿no? De qué manera vamos transformando estos algoritmos e incorporando otro aspecto de la historia. Y a Sí, ver si claro, porque achicamos un poco. son esas brechas que se siguen repitiendo a lo largo del tiempo. Hace poco FACTIC, que es una federación de cooperativas tecnológicas, presentó un informe sobre la brecha de género en las cooperativas tecnológicas y bueno, justamente marcaban eso, ¿no? Que en las tareas de programación, digamos, las partes más duras, había más varones y en la parte de tareas administrativas y secretarías trabajando más mujeres o en mayor cantidad de mujeres miembros de las cooperativas. Así que es una lucha que sigue, ¿no es cierto? Que parece que la tecnología también ahora, por lo que vos nos estás comentando, con todo lo buena que es, podría llevar a profundizar todavía más esas brechas. Sí, solo para abrir los ojos y ver cuando hay una oportunidad participar, ¿no? Yo creo que hay que buscar también los caminos eh, para tratar de hacer estas transformaciones, ¿no? Susana lo hará también en su campo de medicina, ¿no? Ella ya lo está viviendo y lo está viendo, y tenemos muchos aspectos. Yo a lo mejor en un campo de la educación permanentemente, ¿no? Estoy tratando de mostrar la importancia de las dos miradas. ¿Mm? Y saben que he leído temas que tienen que ver con respecto a estas dos miradas y hablan de que las empresas más exitosas son cuando hay ciertas equivalencias, ¿no? De hombres y mujeres en todos los niveles, pero especialmente en los niveles de dirección. Las empresas pueden progresar de otra manera y realmente yo lo creo que es así. No creo en la mirada de las dos partes, que es, bueno, es el trabajo a lo mejor que más nos cuesta, ¿no? De poder demostrar que hay diferencias, pero que son complementarias, que podemos trabajar, que se pueden mejorar, que podemos humanizar, ¿no? Bueno, vieron que acá esta diapositiva habla de esa palabra que es el prompt engineering, que es darle instrucciones a la máquina, que era un poco lo que decía Adriana, ¿no? Qué difícil que es comunicar lo que queremos, ¿sí? Y hay, bueno, hablan que hay cierta ingeniería que se hace con respecto a estos prompts, que son estas directrices que le damos a la IA y que podemos especializarnos un poco, ¿no? Las mujeres somos comunicativas y tenemos formas, digamos, de hacer que la IA responda a los requerimientos más eficientemente o, digamos, de forma que nos contemple, de forma que nos pueda visualizar. ¿Eh? Eh, Así que bueno, nosotros tenemos muchas tareas, no sé cómo están ustedes, pero seguramente como todas, que tenemos a veces horarios laborales que son intensos, actividades que son fuertes, bueno, a veces tenemos más de un trabajo y después tenemos familia, las que tienen hijos, maridos, bueno, es como siempre se habla de triples funciones, por lo menos en la vida de las mujeres, que realmente nos lleva mucho tiempo. Entonces, si de pronto encontramos una tecnología que nos ayude para limitar o optimizar un poco los tiempos que nosotros tenemos, bueno, bienvenida. Pero no tenemos que descuidar, no que que haga algunas tareas, no que nos reemplace, ¿no? Sería un poquito lo que nosotros estamos buscando. Y en los trabajos pasa lo mismo, ¿no? Algunas María, actividades las podemos hacer un poco más sencillas o más rápidas, pero no es el reemplazo de los puestos de trabajo. Por eso tenemos que jerarquizar en cierta forma la calidad a veces de las actividades que desarrollamos. Sí, Marta, disculpa que te... no, no, está bien, disculpa vos. No, que mi Silvina se quedó en el video de la fábrica que funciona con luces apagadas. No sé si vos estás pasándola o- Y después que Ah, no, decís, no. ahí hace un aporte que las cooperativas
trabajamos en nuestra vida democrática como empresas también en función del ambiente. Ujú. Ahí va. Del Ahí lo tiene cuidado compartido, ahora voy a volver a poner la presentación, ¿eh? está bien. Ahí se ve mejor. Entonces, eso, como que hay algo que requiere la robotización, la eficiencia, la sistematización que parece que no tenemos, o que para tener tenemos que destruir bastante de lo que tenemos. Ujú. Eh, sí, no sé si entendí lo que, porque como estaba justo cambiando la presentación, me parece que me perdí un poquito. ¿Lo podrías repetir, Marta, eso que me dijiste? Está mejor expresado ahí por Giselle en el chat, ya te lo digo. Dice, está todo el impacto ambiental, también de Ah, dentro de este salto, detrás de este salto tecnológico, porque claro, ujú, nosotros también somos, digo, entre los ecofeminismos y el cooperativismo somos guardianas de los recursos naturales, ¿no? Algo que es muy deseado por los países más tecnificados que ya han destruido todo su casa, entonces, digo, en que la oferta y la demanda de esto que no se compra en un kiosco, bueno, cuánto aceleramos el avance, porque por más que sea para agilizar las cuestiones del hogar, no lleguemos a los cuidados de niños, por ejemplo, que me parece que estamos lejos de dejar a un robot, un bebé, por ejemplo. Pero pensando más en lo ambiental, bueno, hay una cuenta que está mal hecha, me parece, porque avanza de manera astronómica, en tiempos récord. Y bueno, eso. No podemos hacer futurismo. Me parece que más que una pregunta es una apreciación de Gisela, que está bueno que lo pensemos así de manera macro, ¿no? ujú. No, Sí, porque dicen, no sé bien cómo es, digamos, el consumo de electricidad y la necesidad de refrigeración que tienen las grandes, digamos, centros donde El están esas agua, computadoras, ¿no? Eso es lo que impacta. Aparte que otra cosa, ¿no? Como ejemplo con el tema de las criptomonedas, creo, que también da lugar a la creación de centros gigantescos llenos de computadoras que consumen muchísima energía y emiten también, pueden hacer emisiones de carbono que son perjudiciales para el medio ambiente. sí, ¿Puedo? sí. Adriana, ¿algo más quieres decir? No, Bueno, yo como estuve dando vueltas en el tema y soy muy curiosa, por ejemplo, China ya tiene centros, no sé cómo se llama, sedes, no sé cómo se llama, de inteligencia artificial submarinas. Están bajo el agua para que no consuman agua. O sea, como el consumo de agua es muy alto, las instalaron abajo, como un submarino, digamos, ¿no? Y con eso solucionan el consumo de agua. Y ayer en la reunión de la comisión de asociados de la filial, donde ALIC, que es una fábrica de lámparas acá en Argentina, no es primera línea, se presentó en convocatoria la fábrica de lamparitas ALIC, porque hablaban de que ya no se compran lamparitas en cantidad, se compra lo que uno necesita, pensando en el dinero, ¿no? Las LEDs duran mucho más y ahora entonces hay que agregar esto, que hay rubros que van a usar menos luz. Es de terror. Eh, sí, yo creo que va a dar, es una época, ahora les voy a poner otra de las filmines, ¿no? En donde todo lo que conocemos hay que repensarlo, ¿no? Eh, por eso, bueno, me encanta que sean un grupo que se reúne, que intercambian ideas,
bueno, que se fortalecen enérgicamente para ver qué caminos pueden andar juntas, ¿no? Y yo confío siempre mucho en estas transmisiones energéticas, por decirlo de alguna manera, para darnos ánimo y decir, bueno, ¿por dónde podemos avanzar? Y uno va tomando ideas de los demás y compartiendo, ¿no?, estas experiencias y viendo qué es lo que podemos hacer. Pero sin ninguna duda, digamos, todo lo que pensamos que la IA lo puede suplantar o las actividades que va a poder hacer la IA las va a hacer. Bueno, ¿qué cosas son las que nosotros vamos a poder hacer? ¿No? ¿Cómo hay un término, ¿no?, que se usa, a ver si puedo cambiar esto, o sea, queda ahí, que se llama el reskilling, ¿no? El reskilling, que tiene que ver con las habilidades y con, como a veces nosotros decimos, bueno, reinventarnos, ¿no? Y pensar, si ahora hacíamos actividades operativas, bueno, pensemos en, primero, cómo darle instrucciones a la IA que sean correctas. Cuanto más eficientes seamos en eso, primero vamos a optimizar mejor el tiempo, pero además nos podemos hacer expertas en donde, si estamos en una empresa, por ejemplo, podríamos llegar a ganar mucho más, ¿no? Porque todas las habilidades, todas las empresas hoy están buscando habilidades en IA, ¿no? Cualquier búsqueda que ustedes entren, por ejemplo, en LinkedIn o cualquier medio que tengan a su lado, siempre les va a decir que algo tienen que manejar con respecto a la IA, ¿no? Y estamos diciendo que no tenemos que ser programadoras, estamos diciendo que aprendamos a copilotear, ¿no? El copilot, vieron que es un poco el término que usa Microsoft, pero en realidad representa en cierta forma, bueno, ¿cómo vamos a hacer para guiar a esta IA hacia donde nosotros la necesitamos? Participemos, como decíamos antes, cuando se va a comprar un sistema o alguien está desarrollando un sistema en las áreas en donde nosotros estamos, yo les diría, tenemos que levantar la mano y decir, queremos participar, ¿no? Y tratar de estar ahí para decir, bueno, si esto no me está dando las respuestas que yo necesito y no está contemplando la mirada femenina, tenemos que decir que no a ese sistema, ¿no? Porque se van a meter en todos lados y se van a seguir multiplicando estas brechas con miradas absolutamente masculinas, ¿no? Así que tendríamos que estar ahí para hacer nuestra propia evaluación y decirle al sistema que nos explique cómo tomó las decisiones. Miren, cuando yo le decía, bueno, la IA me explicó por qué me mintió, ¿no? Yo le pregunto y me lo dice, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que ver eh, cómo hacemos para que el sistema, ¿no?, si me va a dar una respuesta, me diga cuál fue la información que tomó para esa respuesta y ver si está contemplando nuestras miradas, ¿no?, lo que nosotros necesitamos, ¿no? Así que hay una tarea que es fundamental, que es enseñarle a la IA. Saben que muchos de estos prompt engineering que están hoy en las organizaciones, los toman en las empresas para que le hablen de la empresa, ¿no? Y que, digamos, permanentemente con información y antecedentes y demás, y esa empresa tenga presencia dentro de lo que son las bases de datos estas enormes que tiene la IA. ¿Mm? Así que asegurarnos nosotros que la información cooperativa, en el caso de ustedes, ¿no?, y humana, digamos, y esto que nosotros hablamos de la economía social y de humanizar la tecnología, bueno, pueda llegar a estar presente. ¿Sí? Pero no va a ser por arte de magia, ¿no? No va a aparecer sola. Digamos, hay que actuar en esto que hablábamos antes, decir, bueno, los algoritmos tienen que estar. Y bueno, y obviamente esta presentación que ustedes vieron, yo la hice con inteligencia artificial, ¿no? Entonces les quería mostrar que usted ahí abajo aparece el nombrecito de Notebook LM, a lo mejor alguno la conoce o tiene otra que sea mejor, ¿no? Pero quería mostrarle un poco la instrucción. Obviamente primero el Notebook KLM, para el que no la conoce, se suben los archivos, es decir, yo hice un borrador, ¿no?, en Word con mis ideas de qué
podía de pronto aportar o qué es lo que me gustaría conversar con ustedes. Hice un borrador con algunas ideas, hice una presentación que era horrible, ¿no? Porque le hice rápido y demás, en cada filmina dije, bueno, que esta te contenga esto, que esto contenga lo otro, porque es un poco la forma, vieron, cuando uno va organizando sus ideas, como si fuera un lápiz y un papel. Bueno, yo estoy muy acostumbrada a abro un Word y en cualquier lugar lo subo al Drive y ahí, bueno, cuando tengo un ratito voy volcando cosas, así que desde que Adriana me llamó, dije, bueno, armé un poquito eso. Con esos dos documentos, que eran muy elementales, subí el notebook LM y le dije, bueno, que con eso me crearon una presentación impactante, espero que les haya gustado, para la Comisión de Género de Cooperar, titulada Mujeres e IA, Brecha o Trampolín, que eran los dos temas que a mí me parece que siempre esto de las dos miradas, y que siempre tenemos dos, ¿no? Bueno, malo, y las tecnologías no son neutrales, ¿no? Depende quién está usando y, como decíamos antes, toda la información que le vamos volcando incluye el contexto de las operarias de Tierra del Fuego, que es digamos, es una imagen que todas a lo mejor recordamos o tenemos presente, frente a la automatización de Xiaomi, que fue un video que realmente impacta por la cantidad de tecnología, por la poca gente. Bueno, ahí no se ve a nadie, pero digamos hay gente en mantenimiento, pero son muy pocas las personas que están. Eh, los riesgos de los sesgos, ¿no? Como decíamos en Amazon cuando hacía eh, este tema, ¿no? de la selección de personas y que había decidido que los hombres eran mejor, ¿no? para contratar. El tema de los crash test de los autos. Después se me ocurrió esto que hablábamos con Susana, creo que también había visto el programa, o no sé quién era la persona que me dijo que lo había visto, Arturo Puig, hablando del Graciela. Bueno, eh, así que, bueno, eh, pensar un poquito en la importancia que tienen, ¿no? Estas dos miradas, y sobre todo cuando hablamos en temas de tecnología y cuando hablemos de IA, ¿no? En las oportunidades, pensar en cómo, digamos, nos vamos a reinventar en muchas de las actividades o tareas, sobre todo si hacemos las tareas, si son tareas sencillas o administrativas, como vimos, y obviamente el rol del cooperativismo, ¿no? El rol que tiene que ver con los valores, con la humanidad, ¿no? Que siempre con la economía social. Así que bueno, estas instrucciones, ¿no? Eh, son las que tenemos que aprender a mejorar. Yo lo hice por ensayo y error, digamos. Le ponía una instrucción y veía que era lo que me daba, y si no me gustaba le volvía a poner otra, o le agregaba o modificaba, pero perdíamos tiempo con eso. ¿No? Porque la IA a veces, si yo le digo, bueno, no, la presentación, por ejemplo, en un caso le dije, bueno, la quiero más clara, ¿no? Porque me había hecho un fondo muy oscuro. Bueno, la vuelve a hacer toda de vuelta. ¿Mm? Entonces, si cada instrucción que le doy, la IA vuelve a construir, bueno, tengo un montón de tiempo perdido. Ahora, si la instrucción está bien y es precisa, obviamente el tiempo es mucho menor, ¿no? Mucho más eficiente el uso del tiempo que tenemos. Así que siempre piensen que la IA es un loro estocástico. ¿Eh? Así que repite en función de lo que ya tiene guardado, ¿no? Y es un espejo de lo que fue la historia en cada uno de nuestros contextos determinados. Así que nosotros tenemos que ser quienes le demos la dirección, el contexto y los valores a la IA, ¿no? Obviamente no es una tarea sencilla, tenemos mucho para desarrollar, pero no deja de ser un mundo fascinante y lleno de desafíos, ¿no? Y de hecho, bueno, hemos tenido muchísimas experiencias con respecto a esto, ¿no? Y tengamos presente que la IA no reemplazará a las mujeres, ¿eh? Pero las mujeres que no usen IA van a reemplazar a las que no. ¿No? Perdón, las mujeres que usan IA van a reemplazar a las que no.
Y esta es una realidad y pónganle no solo mujeres, cualquier tipo de trabajo va a ser así. ¿eh? Eh, Así que bueno, la pregunta como dice acá, ¿no? ¿Qué ya vamos a probar mañana para ver, ¿no? Cómo nos hallamos con ella, si va a ser una brecha, si va a ser un trampolín? Me gusta esta frase, ¿no? El futuro del trabajo será feminista y cooperativo o no será. ¿Mm? Yo le diría o no habrá. No, porque ya lo que vimos con algunos videos, creo que es importantísima la función bueno, que ustedes están desarrollando, que las mujeres en general tenemos que mirar y no tenemos demasiado tiempo, ¿no? Porque alguien dijo acá, esto va muy rápido. Si miramos históricamente cómo han ido la evolución de otras tecnologías, eh, esta es rayo veloz, muy rápida. Así que bueno, hasta acá, digamos, era un poquito lo que yo tenía preparado y me gustaría ver con ustedes, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Qué desafíos son los que creen que podemos encarar en este tema de la IA? Y no sé si hay alguna pregunta a la que yo pueda eh, colaborar de alguna manera con algún comentario. Bueno, así Yo que tengo muchas una gracias. preguntita. Yo Sí. tengo una preguntita. Hace poquito se realizó en la India un foro mundial de inteligencia artificial en la que participaron gobiernos. Creo que es la primera, ¿no? Y ahí estuve escuchando que una de las cuestiones que planteaba era la sociedad, lo social. ¿Dónde podemos encontrar esa información, esa documentación en castellano? Bueno, yo traduzco, en general hago las traducciones, ¿no? Si la información está en inglés, la hago. Si ustedes entran también en Google y lo ponen, digamos, le pueden poner, subir todo un documento que se los va a bajar y se los va a traducir. ¿eh? Eh, Hay una asociación, no sé si escucharon hablar, que es la Asociación de Inteligencia Artificial, SAIA, creo que Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial, SAIA, que también pueden entrar en contacto y invitarlos a lo mejor a alguna reunión. Ellos están trabajando, no sé si tienen una comisión solo de mujeres, pero tienen de educación, tienen, digamos, yo les digo las que yo estoy participando, una que es de información sobre inteligencia artificial, y me parece que ahí hay mucha gente interesante que podría, no sé, ver, eh, de colaborar con ustedes en lo que vayan necesitando o surja eh, para las inquietudes que ustedes tengan o necesidades, ¿no? Que vayan apareciendo. Yo Excelente. quería, gracias, Susi. Yo quería agradecerte este cierre tan esperanzador y tan poco apocalíptico. He participado en realidad en varias formaciones de comunicación y de inteligencia artificial y bueno, realmente tiene un diferencial esto que tiene que ver con nuestro día. Bueno, nosotras decimos que reconocemos a esas del siglo XIX que lucharon contra la explotación. Después, las originarias hablan del Samay Causay o buen vivir. La OIT habla del trabajo decente. Desde el cooperativismo decimos que no queremos dejar a nadie atrás y entendemos que tener un futuro feminista es tener un futuro cooperativo y es tener una práctica democrática, social, por lo cual nos rijamos, nos gobernamos en paz social. Entonces, eso, digo, eh, esto es economía pura, digo, el cooperativismo son prácticas sociales que redundan en la economía. Así que bueno, nos has dado un, una buena previa, una buena pre-tarea para afrontar
estas transformaciones que necesitamos para todas, para todos y para las comunidades donde desarrollamos las cooperativas. Yo pensaba en esto de que las brechas las tenemos hoy y hay una especie de retroceso en la justicia, por algo la ONU también ha puesto que el 2026 como el Día Internacional de las Mujeres y los derechos de las mujeres y las niñas, que todavía nos faltan muchas, son las vergüenzas que nos quedan. En todo y cada uno de los ámbitos, en la salud, en la educación, en las finanzas cooperativas, en los servicios públicos, en todo lo que nos desarrollemos, eh, nos alentas a prepararnos en esto bueno, que a mí no me gusta y estoy negada, pero que efectivamente aportando ahí aportando los mejores saberes y las mejores prácticas del cooperativismo, como que vamos a poder trascender. Así que bueno, yo la saludo, te saludo Sonia, a menos que alguna otra compañera tenga alguna duda para que no No, se extienda tanto. Agradezco a las invitadas que tuvieron cada una, ahí veo a la Lili, que también es de Cooperar, bueno, no voy a nombrar. Ah, Sofi, perdón, vos querías una sí, pregunta. una pregunta. Por favor, Sonia, sacá la presentación y una foto para que las posteridad de una foto. Y el video en Dora Barrancos. Sorry. Sí, sí, ahora iba justo, si no había más preguntas, iba a pasar el saludo, iba a presentar el saludo de Dora, Sofi. Bueno, Bueno, yo antes de que pasen el videíto, quería agradecerles la oportunidad y las palabras de Marta fueron muy alentadoras. Yo siempre creo que las tecnologías tienen que estar al servicio, ¿no?, de todos nosotros, no nosotros ser esclavos de ella ni que nos avasalle. Y eso, las tecnologías las hacemos nosotros, ¿no? Así que tenemos que participar todo lo que podamos y mejorar, ¿no? Y que sea un futuro más promisorio que el que a veces pareciera que pintan, ¿no?, estas tecnologías. Así que Así bueno, es. gracias y aceptamos un poquito el guante y nos ponemos a trabajar todos los días en lo que podemos, ¿eh? Así que bueno, gracias a todas, felicitaciones y si quieren veamos el mensaje de Dora, que Dora también trabajó con nosotros hace muchos años cuando empezábamos, porque ella también estaba en la facultad, en el Instituto Gino Germani, y teníamos una actividad de extensión en aquellos años que les comentaba, cuando vino esa crisis enorme, que era Sociales sale a la calle. Y hablábamos un poco con organizaciones, era todo muy difícil, nadie creía en nadie, y tal vez la universidad daba esa posibilidad de hacer una charla un poquitito más objetiva y ver, ¿no?, qué era lo que estaba pasando. Así que bueno, me alegro que sea ella la que les esté dando un mensajito también. Bueno, muy bien, muchas gracias. Eh, ¿Vemos el video de Dora entonces? Sí, 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 otra de las que cree que el futuro será feminista o no será, especialmente para nosotras, chicas. Les pedí a todas las profesoras de la diplomatura en violencia económica que hicimos con la Universidad de Villa María, pero bueno, están todas con los tiempos, presentaciones de libro, investigaciones, así que la única que nos respondió a la entrevista para acción y que nos deja un saludo es Dora Barón. A ver si lo puedo. Tendríamos que haber hecho la prueba antes, ¿no? Ya em, estamos relajadas con el Zoom. eh, y grabarlo o no, porque en el Zoom. em, Como quieran, si quieren cortamos la grabación, sí, por las porque en dudas. realidad es la visualización lo que Sí, corto la grabación acá. Bueno. quedan las palabras.